Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos dando un compás de espera a nuestro invitado el día de hoy para que nos acompañe, para que esté aquí con nosotros compartiendo este tema tan importante hoy. Vamos a invitar a que visualicemos un video que nos han muy amablemente lo han realizado desde la Oficina de Comunicaciones de la Universidad. Entonces, los invito a que lo escuchemos. Unos segunditos que, como siempre, la tecnología nos ayuda muchísimo, pero en ocasiones nos también juega unas malas pasadas. Entonces ya estoy intentando acá compartir, profe Alba Lucía. Si usted nos quiere compartir algo mientras logro insertar el video para compartirlo. Sí, claro, profe. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un placer, un gusto tener hoy estudiantes, graduados, docentes, acompañándonos en la celebración del Día Nacional de los Archivistas, a quienes saludamos y agradecemos su dedicación en una labor de gestión, de organización y de preservación de los archivos en Colombia. Es una labor que nos ha permitido poder hablar hoy de memoria, de patrimonio, elementos entre otros que nos han ayudado a la construcción de una cultura y de una identidad nacional que vive, que se siente, que es tangible, que es diversa. Para nosotros es muy grato llevar esta conferencia en el día de hoy y poder compartir con ustedes este ratico, enseñar de agradecimiento a esta labor que hacen unos ya como profesionales, otros en ese camino hacia esta profesión tan hermosa y, como decía la profe Marta, una de las líneas o de las áreas que tiene esta hermosa carrera. Muchísimas gracias. Bueno, mi profe, les voy a compartir a continuación la lista de asistencia. Es muy importante que ustedes diligencien la asistencia para así posteriormente enviarles las memorias y la grabación que se sube al canal de YouTube de nuestro programa para que ahí puedan consultar ustedes y tengan esa valiosa información que estamos transmitiendo en el día de hoy. Ahí se las acabo de compartir. También estamos esperando que la llegada de nuestro conferencista para iniciar en esta noche. Entonces, muy, muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, profesor Miguel, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Deseo todos se encuentren muy bien también. muchas gracias, muy amable. Estoy aquí para compartirles un video que nos aportaron desde la Oficina de Comunicaciones conmemorando el Día del Archivista. A propósito, también una gran felicitación para usted. Les cuento a nuestros acompañantes esta noche que el profesor Miguel es egresado del programa, curiosamente egresado del programa de Ciencia de la Información, y pues es un honor para nosotros que usted vuelva a casa Daniel, y qué mejor que sí lo ve que haga de todo esta lo que manera. está haciendo está mal. También les pedimos a las Proponiendo personas que por favor cierren sus micrófonos para que evitemos interferencias durante la conferencia. Bueno, les cuento que Miguel Alfonso León Acuña es profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Él tiene estudios de posgrado, una especialización en documento digital, gestión del conocimiento de la información, maestría en gestión de la información y el conocimiento de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia, implantación de sistemas de gestión para documentos según ISO 30300, 30301, de la escuela, también de la Escuela Superior Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. En cuanto a su experiencia, tiene más de 15 años de experiencia en el sector privado y en el sector público en diseño e implementación de programas de gestión documental y sistemas de información para gestión de documentos electrónicos. Ha realizado publicaciones conjuntas con el Archivo de Bogotá, como los esquemas de metadatos para Bogotá y la guía de sistema de gestión de documento electrónico de archivos para el Distrito Capital, y actualmente es investigador en la Red Brasileña de Preservación Digital. En cuanto a la docencia, que como les había contado, pues esta es el profesor que es de la casa de nuestra universidad, de nuestra alma mater. Es profesor del programa de pregrado Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. Es profesor de la maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de La Salle. Profesor del programa de pregrado de Archivística y Gestión de la Información Digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es capacitador del Archivo General de la Nación de Colombia y ponente en congresos de archivología en Mercosur, Sao Paulo, en Brasil. Bienvenido entonces, profesor. Qué gusto compartir con usted esta noche. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a los estudiantes, a los asistentes, a la dirección del programa, a la Universidad del Quindío. Un honor para mí hoy estar, como decía la profesora, volviendo a casa. Realmente es la primera vez que tengo, digamos, la oportunidad de estar con tan amplia comunidad de la Universidad del Quindío. Me siento muy honrado y muy agradecido. Eh, Mi deseo es que podamos en este espacio, además de celebrar nuestro día, el Día de los Archivos, el Día de los Archivistas, ciertamente no pretendo que los temas que vamos a compartir ahora sean una clase magistral de un tema pues tan amplio y tan relativamente nuevo como es la preservación digital. Sí pretendo que podamos hacer algunas reflexiones y presentar modelos de experiencias internacionales. Como comentábamos, estamos adelantando un trabajo de investigación con la Red Brasileña de Preservación Digital. Brasil realmente tiene bastantes avances de este lado del mundo. Es el país que más ha avanzado desde el punto de vista de investigación y de implementación real de proyectos de preservación digital. Entonces, lo que queremos es compartir esto, plantear y
las situaciones que rodean en torno a este contexto de los documentos digitales, de la preservación digital, y que podamos construir conocimiento juntos y abrir esta gran puerta que es, desde luego, como lo plantea la conferencia, unos nuevos retos para el profesional de archivística, pero esos nuevos retos también demandan un nuevo campo de acción, un campo enorme de oportunidades de ejercicio de nuestra profesión. Así que, pues con todo cariño he preparado esta presentación. Voy a permitirme compartirla e iniciamos, profesora. No sé, me comentaba del video institucional. ¿Vamos primero con el video o arrancamos con la presentación? Profe, arranque usted, por favor, mientras yo termino de hacer unos ajustes técnicos que tengo con los que tengo inconvenientes para cuando vamos al receso sí compartimos el video con nuestra audiencia. Perfecto, ya voy a compartir la presentación e iniciamos. Por favor, ¿me podría confirmar si se ve la presentación? Sí, profesor, lo estamos viendo. No lo hemos escuchado, entonces nos queda la duda si usted ya inició o no. No, señora, ya estaba en el tema de compartir la presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Se ve también, perdón, mi video o me veo o solo la presentación? Solo Solo se la está viendo. presentación. Ah, bueno, mucho mejor creería, ¿verdad? Pero se ponen unas pantallas verdes, no sé si esa es la presentación. No estamos en una reflexión inicial. ¿Se ve? Sí, profesor Sí. Miguel, se ve perfectamente. Sí se ve. Perfecto, entonces iniciemos. Entremos en materia. Tenemos mucho más que discutir sobre documentos digitales antes de que lleguemos a cualquier fórmula o resultado. Pero asusta imaginar que mientras discutimos, muchos documentos fueron o están siendo perdidos. Reflexión de Humberto Inarelli, brasilero, realmente una autoridad en preservación digital. Esta es la reflexión que nos plantea, esta es la reflexión que nos conmina en torno a la presentación que vamos a hacer. Perfecto. Bien. Empezaremos entonces diciendo que hoy en día con mucha frecuencia escuchamos hablar de gestión de información, de gestión de datos,
de datos, de archivamiento de datos, de Big Data, de transformación digital, de interoperabilidad, de inteligencia artificial. Tal vez vale la pena resaltar que todo esto tiene una estrecha relación con nuestro tema de hoy, la preservación digital. Finalmente, la preservación digital son esas acciones que se aplican a los documentos y puntualmente vamos a hablar de los documentos de archivo para garantizar la durabilidad, la conservación en el tiempo de esos documentos, independiente de su medio, de su forma de registro o de almacenamiento. Si reflexionamos respecto a esto, los documentos y los documentos de archivo sobre los que pretendo centrar nuestra conversación hoy son contenedores de datos. Datos que se usan justamente para ponerlos en un contexto y generar información. Y una vez generada esa información, generar nuevo conocimiento que permita el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las personas, que permita tener acceso a ese derecho que es el derecho al conocimiento para desarrollar las sociedades, para desarrollar los países. Si los documentos no perduran en el tiempo que sea necesario, perderemos esos datos. Desde luego perderemos ese contexto de la información y quedaremos limitados a generar nuevo conocimiento. Es por eso que la preservación digital juega ese papel tan importante en la gestión de los datos, en la gestión de la información. De igual manera, si hablamos de gran procesamiento de grandes cantidades de datos como es Big Data, ¿de dónde vamos a obtener esos datos fidedignos? Esos datos que permitan igualmente generar información, desarrollar la industria, desarrollar la sociedad. Si esos datos están contenidos en documentos y si los documentos no están disponibles. Cuando hablamos de transformación digital, vale la pena tener en cuenta que esa transformación digital, desde todo punto de vista, conviene que se alinee con preservación digital. Tal vez hoy día, cuando pensamos en transformación digital, pensamos que simplemente es un desarrollo de alguna aplicación informática para hacer las cosas más rápido o más fácil, pero a veces olvidamos, o frecuentemente me permito observar que olvidamos que se generan documentos en esos procesos que ahora son enteramente digitales y esos documentos no se están teniendo en cuenta. Entonces, muchas veces digo, no, es que en mi entidad estamos haciendo transformación digital porque lo que antes se hacía en un papel, en un memorando, ahora lo hacemos por correo electrónico o lo hacemos a través de una aplicación informática, pero el documento como tal finalmente estará quedando archivado. ¿Se estará produciendo ese documento realmente con formalidades archivísticas que nos permitan tenerlo disponible? Entonces, transformación digital también tiene que ver con preservación digital. Interoperabilidad, hablamos de que los sistemas informáticos deben hablarse, ¿sí? Pero ¿cómo se van a hablar? No solamente es hablar a nivel de capas de informática, sino hablar de intercambiando datos, datos que están en los documentos. Si los documentos no están disponibles, si los documentos no existen, ¿de dónde vamos a hacer interoperabilidad? Las aplicaciones informáticas por sí solas podrían interoperar, o sea, hablarse, pero ¿qué intercambian si no hay datos? ¿Qué intercambian si detrás de ello no hay documentos que son fieles, que son fiables, que son fuente de información de primera mano, como son los documentos archivísticos? De similar situación podemos hablar respecto a la inteligencia artificial, de dónde se extraen esos datos para generar inteligencia artificial si parte de esa fuente no son los documentos de archivo y si esos documentos de archivo no están disponibles para poderlos extraer, ¿cómo podríamos entonces alimentar a esas inteligencias artificiales con los datos que necesitan? Entonces miremos que todos estos temas que parecen sonar de moda o que están cada vez más en boga de toda la sociedad, de nuestra sociedad, tienen directa relación con la preservación digital. Tal vez haya pasado desapercibido esto por quienes lideran temas de transformación digital, de gestión de datos, de interoperabilidad. Tal vez haya pasado desapercibido que la preservación digital es esa base fundamental para tener las fuentes disponibles, fuentes que son documentos, documentos de archivo.
Aprovecho para decirles que se sientan libres, por favor, de intervenir en cualquier momento, expresar sus inquietudes, sus aportaciones. Estamos tratando de hacer un intercambio de conocimiento. Seguramente yo tengo mucho que aprender de sus experiencias y de sus preguntas. Todas son bienvenidas. Bueno. Pensemos un rápido recorrido por lo que ha sido, digamos, los sistemas de producción de documentos. Por allá en el año 30.000 antes de Cristo escribían sobre piedra, ¿cierto? Un material resistente, altamente resistente. Todavía encontramos documentos de estos escritos en piedra. Luego, un poco más acá, en tablillas de arcilla, que también es un material supremamente resistente. Posteriormente hubo un cambio de paradigma, un cambio de soporte. Ese material tan fuerte que era pasó ahora al papiro, por allá en el año 2000 antes de Cristo. Y el papiro pues se fabricaba más bien de un material extraído de las plantas. Entonces, imagínense o imaginémonos la incertidumbre que pudo causar en las personas de aquella época decir, ¿cómo me va a decir que los documentos que estaban escritos en piedra, que aquí los tengo, que son durables, ahora los va a registrar en este soporte que quién sabe cuánto durará? Surgieron seguramente muchísimas eh, angustia, y tal vez eso hoy está pasando en nuestra sociedad, como si el papel, ¿cierto? Pasando luego por el pergamino y ahora el papel que lleva cientos de años siendo el soporte por excelencia para registrar información, siendo el soporte ideal para los documentos, que es tangible. Ahora nos dicen que ese soporte cambia y cambia un soporte que ya no es tangible, que ya no lo vemos, que ya no lo podemos tocar, que ya no lo podemos cargar como el papel. Tenemos esa incertidumbre. Sin embargo, también me atrevo a decir, somos unos privilegiados en estar en este momento del mundo, en asistir a este momento de cambio. A pesar de las incertidumbres que nos plantea, somos unos privilegiados de estar en este momento de la sociedad en que se cambia ese soporte, pero ese cambio también nos lleva a cambiar de paradigmas, como lo vamos a ir presentando en el desarrollo de la presentación. Hablemos de que por allá en algún momento también entonces se inventó en el año 1450 la imprenta, y la imprenta que hizo que los documentos se produjeran más fácil, más rápido, se reprodujeran más fácil. Antes, cuando se escribía en piedra, imagínense escribiendo con puntero y con cincel y martillo, o cuando se escribía en papiro, escribiendo a mano. La producción de documentos, no sé, voy a imaginarme una escritura de 100 páginas, pues el que escribía, que además no todo el mundo sabía escribir, sino solo unos, los escribientes, pues se tardaba días, quizás meses escribiendo eso, escribiendo esa escritura. Pero cuando apareció la imprenta de Gutenberg, pues revolucionó porque era más fácil producirlo. Y por ahí demos un salto rápido hacia las máquinas de escribir que estuvieron presentes en las oficinas, en las casas, en donde las personas las entrenaban para escribir no sé cuántas palabras por minuto, tipear no sé cuántas palabras por minuto, y además se usaba el papel copia, el papel carbón, que se colocaba entre hoja y hoja, así que en una sola sentada la persona escribía por minuto muchas palabras, que hacía documentos mucho más rápido. Pensemos entonces, comencemos a ver cómo la producción de documentos fue incrementándose hasta llegar a unas proporciones como las que vamos a plantear acá con la llegada de la computadora personal, donde el computador personal llegó a las casas. También fue mucho más fácil porque ahí también aparecieron los programas de computador. Por allá en 1978 el WordStar, seguramente no todos lo conocieron, mis contemporáneos sí, y el WordStar entonces era un procesador de texto, abuelito, nada parecido al Word, así como hoy que es tan amigable, no, pero era un procesador de texto que nos permitía hacer ciertas funciones de las que hace hoy el Word.
por lo menos escribir cartas, ¿cierto? Pero era mucho más fácil hacerlo en el computador que en la máquina de escribir. Así que siguió aumentando la producción de documentos, mucho más cuando vino la impresora láser, porque estos documentos que se producían en los computadores, que ya eran entonces documentos electrónicos desde 1960, digamos la costumbre o lo que se usó en su época era que se hacían en programas de computador y luego se imprimían, salían a papel, así que la gente seguramente de forma desprevenida pues no guardaba lo que estaba en los sistemas de computadora porque pues ya lo tenía materializado, lo tenía tangible en un papel y en ese papel registraba la firma y el sello y ese papel era el que tenía la autenticidad, así que no se preocupaba mucho por esos que estaban en los computadores. Sin embargo, el tema siguió avanzando. Luego, en otro salto rápido, pues vino Internet, que permitió mucho más fácil la producción y la distribución de los documentos. Con Internet yo puedo colocar un documento en cuestión de segundos de este lado del mundo al otro lado del mundo, ¿cierto? Vino la inmediatez y la producción de documentos siguió creciendo y más cuando la industria del software, pues por ejemplo en 1995 lanza al mercado Microsoft Office, que prácticamente todos usamos en nuestra casa, en nuestra oficina, en el estudio, los programas de Office, el Word, el Excel, el PowerPoint, y en todos ellos producimos documentos nativos digitales, y algunos de ellos no sabemos en dónde están quedando almacenados, ni siquiera sabemos si están quedando guardados, ni siquiera pensamos si se está produciendo con formalidades plenas, con formalidades archivísticas y si ese documento va a tener el valor probatorio que requiere tener en determinado momento. Y pues el panorama se complejiza un poco cuando pensamos que hacia esta época de 2023, pues los documentos ya se producen con inteligencia artificial, ¿verdad? Uno programa una inteligencia artificial para que responda al correo electrónico sin ni siquiera intervenir una persona o para que elabore una carta y la despache. Entonces, esto lleva, este contexto nos lleva a ese cambio de paradigma en el soporte y nos lleva a entender que la producción de documentos se ha disparado. Hoy en día, en este contexto, tenemos situaciones como ese incremento desmesurado, desproporcionado de la producción de documentos. Los especialistas dicen que hoy en día más del 90% de los documentos que se producen son nativos digitales. Tal vez nosotros seguimos viendo muchos documentos en papel y pensamos que se siguen usando, pero eso apenas es escasamente el 10% de la producción de documentos en el mundo. El otro resto, más del 90 o el 90, son ya documentos nativos digitales. Documentos nativos digitales que vuelven la pregunta aquí sobre nuestro tema archivístico, ¿estarán siendo transferidos? ¿Será que se están enviando esos documentos digitales, nativos digitales, se hacen transferencias digitales a los archivos centrales, a los archivos históricos? ¿Será que eso está ocurriendo o en dónde están quedando almacenados esos documentos? La brecha digital entonces crea, proporciona esas circunstancias de incertidumbre en donde hoy ni siquiera sabemos cuántos documentos digitales está produciendo nuestra entidad, ni siquiera sabemos en qué tecnologías, porque se usan muchas tecnologías para producir documentos de archivo y múltiples formatos, formatos de audio, de video, de páginas web, formatos de redes sociales, de fotografía, múltiples formatos, formatos propietarios, formatos abiertos, ni siquiera tenemos un índice de todos los formatos que estamos usando en nuestras entidades, ni siquiera tenemos mapeado realmente si esos formatos que se están usando hoy día estarán disponibles en el futuro. Como quiera que ya ha pasado, mismas empresas como Microsoft, pues en sus aplicaciones de Office, ha puesto programas gratuitos para que la gente cree, por ejemplo, creemos diseños o imágenes y los dejó gratis al principio, pero luego, como es su negocio, luego con el pasar de las versiones dijeron, a la gente le gustó, ahora sí le gustó, ya no va gratis en esta versión de Office, ahora me lo tiene que pagar.
Y si quiero abrir mis documentos que había producido en ese aplicativo que antes era gratis, ahora necesito pagar. O pago o los pierdo. Entonces, ese descontrol en el uso de las tecnologías, en el uso de los múltiples formatos, es una situación que nos pone en alerta frente a cómo los vamos a guardar o en siquiera saber si están siendo guardados. Porque aquí planteamos otra situación, y es que la preservación digital no es fácil de vender, no es tan fácil de entender, no es fácil llegarle al directivo de una entidad y decirle que necesita hacer una inversión que además no es barata en un tema que se llama preservación digital. Y como no lo ve, porque realmente el problema está ahí. Lo que pasa es que no ha ocurrido el desastre. El desastre de que se pierdan, que se echen a perder esos documentos, o sí ha ocurrido, pero tal vez no lo hacemos tan visible, ¿cierto? Sí ha ocurrido que se pierdan discos duros, sí ha ocurrido que hackeen los sistemas de información y saquen información de ahí, borren información, borren documentos de allí, sí ha ocurrido. A nosotros nos ha ocurrido en la casa que insertamos un disquete o una USB y ya el archivo no abre. Pero preservación digital no se ve tan tangible, porque es más bien una acción proactiva de cara a un análisis de riesgos, poder prever, poder poner de manifiesto, venga, podría pasar esto, pero como ese podría pasar no ha pasado tan tangible, la cultura de las organizaciones y tal vez en nuestro país ese arraigo al cambio cultural y lo difícil que es hacer cambios en nuestro país y en las entidades públicas de nuestro país, lo difícil que es proponer cambios en las entidades y romper paradigmas, pues hace que la preservación digital no se le esté dando la importancia, ¿cierto? Porque dicen, sí, sí, tranquilo, sí, pero no ha pasado. Sí, uno puede ir ante los directivos, ante los sponsors de un proyecto y decirles necesitamos que se desembolsen X cantidad de dinero y tantos recursos para adelantar un proyecto de preservación digital porque podría pasar que esos documentos se pierdan. Podría pasar que el software que hoy usamos para producir la nómina en la entidad cambie de versión el otro año y en ese cambio de versión, al hacer migración, se pierdan datos. Y ha pasado realmente. He tenido la oportunidad de asistir a entidades en donde dicen, no, es que la nómina de 1995 no existe porque en el 2000 cambiamos la versión, cambiamos el aplicativo, ni siquiera cambiamos la versión, cambiamos el aplicativo y eso que estaba allá, pues allá se quedó. ¿Sí? Pero pues no se reconoce todavía, no se reconoce porque como digo, el desastre no ha pasado, el desastre lo vamos a vivir nosotros, por ejemplo, en temas de la nómina cuando necesitemos que nos certifiquen nuestro tiempo laborado para pensiones y nos digan que la nómina de 1997 no existe y que no me pueden certificar y que por tanto está en riesgo poder reclamar mi pensión, ¿cierto? Pero como todavía no se ve, entonces cuando uno va y plantea esta situación, le dicen, sí, tranquilo, pero no ha pasado, ¿no? Eso déjelo ahí, no le haga tanto ruido. Y entonces aquí entramos a esta otra situación de mitos, de distancia conceptual y de algo que llamamos la deuda técnica. Discúlpeme, ¿se escucha bien? Profesor. Perfecto. La deuda técnica es una terminología que los informáticos la usan y los informáticos saben. Y esa deuda técnica es que hacemos soluciones para los informáticos. La mediatez, la rapidez, la agilidad es muy importante. Alguien escribe que se está escuchando mal, no sé si en general o a esta persona. En general, ¿cómo se escucha? Bien, sí se escucha También bien. se escuchó bien. Lamento la persona, puede ser algo de su conexión. Hay un audio activado, entonces eso dificulta a veces. Bueno, si se dejara de escuchar, por favor, me avisan. Voy a hablar más fuerte para tratar de que esta persona también pueda escuchar. La deuda técnica, entonces, es que desde ese punto de vista tecnológico, ¿cierto? Entonces dicen, no, ingeniero, necesitamos desarrollar un aplicativo porque ahora resulta que las órdenes de compra que hacíamos en papel, ahora las queremos hacer
somos innovadores y somos líderes y queremos ser modernos. Entonces eso que hacíamos en papel, ahora queremos que se haga en una aplicación. Y claro, el desarrollador hace una aplicación y allá las pone, pero se olvida de que los documentos existan, se olvida de cómo se va a hacer para guardar, para almacenar, para producir esos documentos con atributos archivísticos, luego organizarlos y luego poder hacer, por ejemplo, transferencias para poder tener acceso. Así que los ingenieros informáticos saben de qué se habla cuando decimos de la deuda técnica. Esa deuda técnica es desarrollar soluciones quizás muy rápidas sin tener en cuenta muchos criterios, muchos patrones, muchas normas, mucha técnica, sino simplemente tecnología. Y aquí le tengo la aplicación. Y cuando uno va y le pregunta, ingeniero, ¿y los documentos dónde quedan? No, eso está ahí, en el backup, eso está ahí. Pero pues no es cierto, ellos saben, ¿cierto? Ellos saben que algo le faltó a ese sistema. Quizá si al momento de desarrollar aplicaciones informáticas, se invirtiera un tiempo y se invirtieran unos recursos en parametrizar las aplicaciones de tal forma que puedan producirse documentos con formalidades archivísticas, documentos que luego se puedan archivar, que luego se puedan consultar y que puedan estar disponibles por el tiempo que se requiera, se ahorrarían muchos problemas. La pregunta es, si sabemos que esa deuda técnica existe, ¿por qué seguimos haciendo ese tipo de cosas disruptivas? ¿Por qué seguimos simplemente atendiendo una inmediatez sin ver el tema de una forma sistémica? Casos muchísimos. Pensemos en casos como el uso de las redes sociales. No, pues por supuesto que es más fácil comunicarnos por WhatsApp. Por supuesto que no vamos a decir que hay que dejarlo de usar. No, lo que hay que pensar es, por WhatsApp se han recibido y se reciben instrucciones de trabajo, instrucciones de mi jefe, instrucciones de un cliente se reciben por WhatsApp, que terminan entonces siendo documentos de archivo. ¿Y cómo hacemos para archivar los WhatsApp? ¿Será que es necesario? No, mire, eso es deuda técnica. Usemos el WhatsApp, pero pues se nos olvidó pensar cómo guardamos lo que hay ahí. Pongamos redes sociales para que los ciudadanos puedan comunicarse con la entidad. Claro, maravilloso. Usemos todas las redes sociales, pero estamos en capacidad de guardar esos documentos cuando por un Facebook o por cualquier otra red social que yo abra como canal de contacto con el ciudadano, puede llegar una petición, queja o reclamo. Estoy en capacidad de guardarla desde Facebook, estoy en capacidad de archivarla, o ahí hablamos entonces de esa deuda técnica y de ciertos mitos, por ejemplo, como el que preservación digital es escanear documentos. Por sí, per se, simplemente escanear documentos. Estoy haciendo preservación digital. Es que lo estoy haciendo con atributos archivísticos. Pero eso por sí solo no es preservación digital. Como que preservación digital es comprar una aplicación informática, no sé, puedo inventarme alguna, no sé, Orfeo, y que Orfeo hace preservación digital. No, no es una sola aplicación, no es software preservación digital. Software es uno de los elementos, como lo vamos a plantear más adelante también. Esto es personas, políticas, procedimientos, desde luego tecnología, eh, y muchos otros factores para poder llegar a decir que estamos hablando de preservación digital. Entonces, preservación digital tampoco es simplemente, no, es que como yo lo tengo guardado en la nube de Amazon, eso allá está preservado. No, allá está almacenado, no está preservado. O preservación digital es, yo lo bajo a cintas de backup y allá pues los ingenieros se encargan de hacer rotación de cintas y demás, y eso está en la cinta de backup. Eso no es preservación. No es preservación, eso es almacenar, pero sin atributos archivísticos, sin concepto archivístico. Bien, eh, entonces esa distancia conceptual cuando interactuamos con otras áreas que pues no alcanzan a ver la dimensión de la preservación digital, como decía, si hablamos con un informático, él va a decir, no, eso está en las cintas de backup y nosotros esas cintas de backup las tenemos custodiadas en el depósito de no sé qué especializado y las rotamos, pero la cinta, el soporte, donde la misma cinta donde está almacenada esa información puede quedar obsoleta,
¿cierto? Hasta hace poco se usaba una cinta para guardar, para hacer cintas de backup, que creo que era LT5, creo que iban como en LT8. Esas especificaciones cambian porque la tecnología también va cambiando. Entonces, guardarla en esas cintas, dicen, no, es que después hacemos un refreshing, la cambiamos de la LT5 a la LT8. Eso no es preservación, eso simplemente es un cambio de soporte. Antes se usaban y decíamos, no, es que estrategias de preservación digital, refreshing, migración, emulación, esas hoy en día no son consideradas estrategias válidas de preservación digital. Se usaron en su momento, pero realmente, ahora también lo vamos a plantear, eso no hace parte de una preservación digital sistémica. ¿Cómo puedo yo garantizar que en una migración no se perdieron o se cambiaron datos? ¿Cómo puedo yo garantizar que en un refreshing, cuando cambié de la cinta LT5 a la LT8, no se cambiaron datos o no se perdieron datos en ese cambio de soporte? ¿Cómo puedo garantizar que en una emulación efectivamente se esté emulando cómo funcionaban los documentos en aquella época, en esa plataforma informática? Entonces esas estrategias son del pasado, se usaron en su momento, pero hoy en día no es válido hablar en un entorno de preservación digital sistémica. Entonces esos son mitos y distancias conceptuales que muchas veces pues nos llevan a hacer inversiones, grandes inversiones, que finalmente no están atendiendo la necesidad real de preservación digital. ¿Vamos bien ahí? ¿Se escucha? ¿Continuamos? ¿Me ayudan, por favor, para saber que se está escuchando bien? Estamos muy bien, profe. Siga adelante. Muchísimas gracias. Tenemos en este escenario, entonces, que realmente en una entidad grande, pequeña, de gobierno, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, lo que está ocurriendo es algo como esto, que todas las dependencias, cada dependencia usa aplicaciones informáticas, misionales, aplicaciones de su negocio, talento humano usa sus aplicaciones. ¿Sí? En gobierno, el CIDEAP, el CIMO, ¿sí? Todas estas otras aplicaciones informáticas propias para el desarrollo de su gestión, de su misión. Lo mismo pasa con jurídica, lo mismo pasa con cualquier área. Todas ellas utilizan aplicaciones informáticas en donde se producen documentos, ¿cierto? Usamos generalmente todos el Office y cualquiera de todas estas aplicaciones que estamos viendo acá, en ellas generamos documentos. En Teams generamos grabaciones de reuniones. Por ejemplo, grabamos una audiencia de adjudicación de un contrato que la hicimos virtual, ¿cierto? Por Teams. Entonces grabamos y ese audio viene a convertirse en el documento de archivo, ¿verdad? Es un documento que además, fijémonos que ya los documentos manuscritos también mutan. Ahora los documentos son mucho más interactivos. Ahora habrá quien transcriba toda la reunión a un texto, la imprima y la haga firmar y entonces diga, no, pues es que aquí tengo el acta de la reunión de adjudicación del contrato. Caso en el cual seguramente la grabación pasa a un segundo plano. Pero ¿será esa la solución? O más bien la solución es cómo guardo esa grabación de esa reunión, de esa sesión. Entonces, aquí producimos documentos en WhatsApp, como lo decía, en otras redes sociales que usamos, en correos electrónicos, que lo usamos muy frecuentemente, en aplicaciones externas también a la entidad, como el SECOP, ¿sí? Allá se producen documentos, otras aplicaciones como SharePoint y muchas más, muchísimas más. Esto apenas son ejemplos. En todas esas aplicaciones se están produciendo documentos. Pero ¿qué está ocurriendo? Que esos documentos, generalmente ocurre lo siguiente. Esas aplicaciones están conformadas por bases de datos relacionales. Eso quiere decir que son muchas tablas de la base de datos que contienen diferentes datos, ¿verdad? Perdónenme la redundancia, que contienen diferentes datos y que quizá cuando yo entro a la aplicación y hago una búsqueda, o hago un llamado, hago un query, hago una consulta, él me presenta algo así en la pantalla que parece que estuviera ahí, que parece que fuera un documento, pero realmente, por lo general, no está ahí.
cuando yo cierro, cuando apago, eso estaba en la memoria RAM que estaba presentando y eso se pierde, los datos vuelven a su tabla de datos. Y cuando vuelva y haga una consulta, vuelve y jala los datos y vuelve y me arma el documento que me presenta en pantalla y que como yo lo veo ahí, pienso que está, pero muchas veces no está ni siquiera el documento, ni siquiera se están produciendo los documentos dentro de las aplicaciones informáticas, sino que están quedándose en tablas de bases de datos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar cómo sacamos, cómo extraemos esos documentos de cada una de las aplicaciones para armar paquetes digitales que sean archivables. Por ejemplo, si esto que estoy presentando acá fuera la nómina, entonces genero la nómina del mes de marzo del año 2023 y capturo no solo la base de datos, sino las tablas de las bases de datos, ¿cierto? Lo empaqueto y eso lo archivo. Recordemos, por ejemplo, que hace unos años esas nóminas llegaban a los archivos, eran unas sábanas de papel blanco y verde a rayas, ¿cierto? Que iba firmado por el gerente, el representante legal de la entidad, el contador, el de talento humano y también el revisor fiscal. Y eso iba con sello, además, y así se las transferían al archivo y nosotros las encontramos en los archivos. Las encontramos, vamos a los archivos y consultamos la nómina de aquella época. Hoy en día nos dicen, no, es que eso está en el sistema. Está en el sistema. Esas aplicaciones informáticas que son aplicaciones de negocio no están diseñadas para hacer archivo y no tienen por qué estar diseñadas para hacer archivo. Esa no es su función. Su función es ayudar a hacer las cosas más rápido, hacer las cosas más eficientes de la misionalidad, no ser archivo. Ellas producen documentos, pero no para archivarlos allá. Hay que sacarlos, hay que extraerlos y llevarlos a un sitio seguro, poderlos hacer transferencia de tal forma que si yo cambio la aplicación informática, no sé, porque el proveedor de esa aplicación dejó de existir o porque quise cambiarla o porque cambió simplemente la versión, no importa porque yo tengo guardado el documento que como decía hace un rato, en el cambio de paradigmas, pues no es ese documento como nosotros estamos acostumbrados a verlo, sino que es un paquete digital, un paquete que contiene la representación visual, pero también contiene la representación informática. No sé si algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de recibir facturas electrónicas. ¿Sí? ¿Me cuentan? ¿Alguien ha recibido facturas electrónicas? Si no, A través del chat nos dicen que sí han recibido, profe. Sí, sí, señor. Sí. bueno, Sí, se ha entonces recibido. es algo como esto. Miren, esta que estoy abriendo acá es la representación visual, la que nosotros los humanos vemos y podemos entender con la diplomática del documento y demás. Pero está realmente lo que es el documento electrónico, que es este. A ver, A ver si ahí. no. Se visualizó un momentico, pero volvió y se fue, profe. ¿Se fue? Ay, perdónenme. Ahora, ¿cuál estábamos viendo? ¿El PDF? Sí, es que Se sí. está viendo una presentación de PowerPoint. Se está viendo la presentación nada más. El PDF no se visualiza. ¿En serio? Ay, muchas gracias. Permítanme a ver. Cierra esta presentación comparte un momento y vuelve y comparte el otro documento para que le quede mucho más fácil. Sí, muchas gracias. Vamos a hacerlo así. Perdón, a ver. Vamos a dejar de compartir. Compartir todo. La parte de abajo de la presentación, entonces deja de compartir. De la presentación no, del Cisco. Compartir la ventana.
A ver, ahora que se ve, Ya, ahora que se ve, sí, ahora pero que se se ve ve, muy bien. Sí hay una tirilla, pero no se ve como muy bien. No sé si es ampliar. no sé si ahí se ve un PDF. No, profe, no se mira. No. Se ve la No, tira, pero en gris. Profe, permítame, yo miro a ver si encuentro Se ve. una factura electrónica y la comparto desde acá. Y así usted no Ay, tiene que dejar de compartir allá. muchas gracias, muchas gracias. No sé si ahí ya lo logré también. ¿Sí se ve? Se ve. ¿Sí se ve? Ahora se ve el PDF, ¿sí? Sí, ya se está viendo la factura. Ah, bueno. Sí, Entonces, señor. esta es la representación, como decía, la que nosotros podemos ver. Es el documento con la diplomática, digamos, como estamos acostumbrados a verlo. Pero realmente, lo que hay detrás de esto son datos. Yo lo haré con... ¿Se ve ahora un Word? Sí, señor. Señor. Yo quería mostrarlo para abrirlo con... Permítame. Para abrirlo con un editor de texto. Ay. Bueno, si no lo podemos abrir con el editor de texto, más o menos lo que se va a ver es esto que estamos viendo en pantalla. Datos, un esquema de datos. Y realmente el documento que hay que guardar es este, no el PDF, porque ese es apenas una representación, ¿sí? Con este que está en un XML, se puede abrir con algo otras aplicaciones y se pueden intercambiar datos. Bien, volvamos a la presentación. Entonces miremos que lo que nosotros tenemos que archivar es ese paquete. Mire, está compuesto de dos. Viene en un paquete que está compuesto de estos dos archivos. Bien, ese es el documento archivable, no el PDF, sino ese conjunto de los documentos. Ese paquete arma el documento digital. Ya volvimos a la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Listo, gracias. Bien, entonces aquí viene el tema. Todos producen, pero los documentos no están quedando guardados, posiblemente almacenados, pero no archivados. No estamos archivando. Lo digital no lo estamos archivando. Llevar a cintas de backup, no es que el backup de talento humano se queda guardado allá, queda almacenado, no queda archivado y mucho menos queda preservado. Bien, la problemática es, debemos sacar de allá esos paquetes digitales y traerlos para archivarlos. Detengámonos entonces en un momento en estas reflexiones. ¿Quién está asumiendo el archivo? ¿En nuestras entidades públicas o privadas? ¿O en nuestra, nada más pensemos en nuestro computador personal, que se está archivando? ¿O eso está quedando más bien en TI? Y entonces las áreas de tecnología, las áreas de sistemas ahora se volvieron el archivo, porque cuando me dicen, no, es que necesito la nómina del 97, me dicen, no, hay que ir a sistemas y que sistemas restaure el backup y allá lo ve. Entonces eso quiere decir que la naturaleza de las áreas de sistemas cambió. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será entonces que ahora los encargados del archivo son las áreas de sistemas?
No, con el respeto que me merecen los ingenieros de sistemas y los profesionales de TI, ellos no están capacitados para eso. Ese no es su ámbito de actuación. Ellos saben de Perdón. desarrollo. Sí, Pues, pues retomando la pregunta que decía, yo no sé si es que ahorita, como la mayoría de las empresas tienen como ese afán o quieren hacer rápido ya como la cuestión de digitalizar documentos y llevar todo el sistema, entonces se resuelve un problema físico, digámoslo así, porque ya lo que las empresas no quieren es tener tanta papelería y ese problema físico lo que hacen es llevarlo ya a a un punto digital, porque se acostumbran es como a almacenar, almacenar, y pues es verdad lo que usted está mencionando, de que únicamente pues eso que ha almacenado ya es en tecnología y como que ellos son los que pueden recuperar esa información y no se le da esa valoración o esa cuestión de disponibilidad que deben tener los documentos, al igual que el tiempo de retención, porque es más, lo digital como que explican ni les hacen unas tablas de retención para decir estos documentos digitales se tienen que eliminar a tanto tiempo y se van es como acumulando ahí, y pues más adelante también va a ser un problema, igual como si hubiera estado en un soporte físico, pienso de yo. acuerdo. Muchas veces concuerdo con su idea. Ese afán de modernidad, ese afán de decir es que somos innovadores, es que somos líderes en transformación digital, tal vez nos está llevando a eso que planteábamos de esa brecha tecnológica y esa deuda técnica. Entonces, las áreas de tecnología luego van y dicen, no, es que yo no soy el área de archivo, yo no tengo que guardar, pregúntele al archivo, pero al archivo no le puede preguntar porque nunca llegó. Podemos bajar al primer piso, es que aquí ya van a cerrar. 2 segunditos, por favor. Son bastantes retos los que tienen los archivistas, escuchando lo que nos plantea el profesor Miguel. Ahorita lo ampliaremos también con ustedes para conversarlo esta noche, pero de verdad que escuchándolo, uno dice, son grandes cosas las que hay que hacer, porque quizás se está creyendo que se está preservando, pero en realidad, como lo plantea él, solo se está conservando, no se está haciendo una preservación real. Sí, totalmente de acuerdo contigo, profesora Marta. Le habla el profe Edwin Sosa. Muchas gracias, profe. Realmente, buenas noches para todos. Realmente todo este tema de la preservación digital a largo plazo nos genera a nosotros grandes retos, porque muchas de las actividades que nosotros teníamos de forma habitual para los archivos físicos, ahora en el medio electrónico son mucho más complejos. Para los medios físicos eran mucho más fáciles de manejar, de definir. Ahora nos centramos en unas aristas y en unos escenarios a los que no estábamos acostumbrados y nos implica empezar a tener dominio y hacer trabajo colegiado muy mancomunado con las personas de las áreas de tecnología. ¿Por qué? Porque nos toca en este mismo modelo de arquitectura definir una serie de herramientas, de estándares, de procedimientos y de lineamientos que se convierten en un gran reto porque inclusive las organizaciones no estaban acostumbradas. Entonces se trata de buscar ahorita un punto de equilibrio entre lo que nosotros hacemos desde nuestra práctica archivística, pero también integrarse con muchas de las acciones y las operaciones que habitualmente hacían en el área de tecnología, buscando salvaguardar la información bajo un modelo estándar y uniforme acorde a las condiciones y a los recursos de información de cada entidad. Porque bien es claro que no podemos sobredimensionar esto en función de aspectos que no podamos garantizar una continuidad para las empresas. Lo que buscamos acá es que el modelo de preservación realmente sea un modelo que podamos continuar y que sea efectivo,
respondiendo a los lineamientos y estándares técnicos que nos pide la norma, pero que tengan una sostenibilidad en las organizaciones. Profesor Sosa, gusto saludarlo. Muchísimas Hola gracias. Miguel, buenas noches, qué placer. Muchas gracias. Igualmente un placer. Muchas gracias por sus aportes que dan claridad a este intercambio de conocimientos que estamos haciendo esta noche. Entonces, decíamos que es de preguntarnos quién entonces está asumiendo el archivo de los documentos digitales. ¿Quién está asumiendo la custodia de esos documentos digitales? ¿Será que las áreas informáticas y los profesionales de TI tienen la conciencia de la responsabilidad que tienen en la custodia de los documentos digitales? Entendiendo que los documentos son prueba, que los documentos deben permanecer de una forma que sus atributos permitan, que la integridad permita que sean elementos probatorios. ¿Será que son conscientes? Definitivamente yo pienso que la mayoría de los ingenieros informáticos pues lo ven desde su ámbito, desde la informática, desde esa inmediatez, pero no es su campo de acción. Nosotros los archivistas, y aquí viene ese reto también, debemos ponernos al corriente para poder interactuar y ser interlocutores válidos en temas de tecnología. Tal vez no estoy diciendo tenemos que ser ingenieros, no, pero aprender los términos en que nos podamos comunicar, en que podamos interoperar, ¿cierto? Interoperar. Bien, otra reflexión es, entonces, ¿será que sí se están haciendo transferencias digitales a los archivos? ¿Será? Ya planteamos, como con el caso de la nómina, decimos, no, oigan, no se están transfiriendo, se están quedando allá en los aplicativos de negocio. Y otra reflexión importante, en el ámbito del entorno digital, en el ámbito de las aplicaciones informáticas, siempre hay un superadministrador de la aplicación, un superadmin, y ese superadmin tiene la facultad de poder cambiar todo sin dejar rastro. A menos que esté en un ambiente sistémico de preservación digital, podría entrar y cambiar todo, por ejemplo, en un correo electrónico, la fecha, la hora que se envió, que se recibió, los adjuntos, el texto que venía, todo podría cambiarlo sin dejar rastro, a menos de que esté en un entorno de preservación digital. Y como seguramente no estamos en ese entorno de preservación digital, estamos frente a una inseguridad jurídica en donde nos vamos a plantear, ¿y esos documentos sí serán válidos? ¿Cómo me demuestra que ese sí era el documento? ¿Cómo? Bien, entonces esto para reflexionar y continuamos aquí avanzando, recordando pues que para presunción de autenticidad pues debemos tener los documentos en entornos digitales en ambientes de gestión confiables, en donde si hay cambios se pueda evidenciar qué cambió, quién cambió, a qué hora cambió, tenía permisos o no tenía permisos para cambiar. Entonces, también tenemos que tener repositorios archivísticos digitales confiables, seguros, unas bóvedas de seguridad, unas cajas fuertes donde se guarden los documentos digitales para evitar que se cambie. Y si se llega a cambiar, insisto, que se pueda demostrar que se cambió, quién cambió, cuándo. La forma y el contenido fijo de los documentos, así como en los documentos analógicos, los documentos en papel, la forma y el contenido estable es uno de los atributos de los principales de los documentos de archivo, y eso es lo que hace, esa forma y contenido fijo, es lo que hace que el documento tenga valor probatorio, porque si lo cambio y su contenido no es estable ni es fijo, seguramente tendré dudas del valor probatorio de ese documento. Debemos tener entornos de cadena de custodia a lo largo del ciclo de vida de todo el documento, cadena de custodia, que en cambio, como decíamos, ahora en algunas entidades, por ejemplo, dicen, no, es que nosotros hacemos transferencias electrónicas, nosotros bajamos todo a un CD o bajamos a un disco duro y ese disco duro se lo entregamos al archivo. Eso no es una transferencia realmente en un entorno de documentos digitales. ¿Quién me garantiza que al bajarlo al disco no lo cambié? ¿Cómo voy a manejar la obsolescencia tecnológica de la unidad de ese disco? Pueda que yo conserve ese disco en las mejores condiciones de humedad relativa y demás de conservación, pero resulta que los archivos que contiene se pueden volver obsoletos.
Así que pueda que la máquina funcione, pero la parte lógica, la parte digital se vuelve obsoleta. Entonces tengo que asegurar esa cadena de custodia y tengo que hacer una gestión y preservación de los metadatos, que son los que contextualizan el documento digital, y a través de los metadatos es que realmente se puede tener valor probatorio de los documentos digitales. Estos elementos debo tenerlos muy presentes para poder tener documentos digitales confiables de los cuales se pueda presumir su autenticidad. Nosotros en nuestros PGDE en Colombia, pues vemos que están los subprocesos de la gestión documental y a veces observamos preservación digital al final del proceso. Preservación digital como si se hiciera cuando los documentos ya llegan a la fase de archivo histórico. No, preservación digital se debe hacer desde la planeación de los documentos. ¿Y cómo es desde la planeación? Como decía hace un rato, no, es que vamos a cambiar esto que se hacía en papel. Mire, esta solicitud de contratos que antes se hacía en papel a través de un memorando, ahora la vamos a hacer a través de correo o la vamos a hacer a través de un aplicativo. Pero lo primero que tengo que pensar es cómo voy a guardar ese documento al momento de planificarlo, en qué formato de extensión de archivo lo voy a guardar, cómo lo voy a poder archivar esa solicitud de contrato, así como archivaba el físico. Así que la preservación digital no es al final de la cadena de un proceso. La preservación digital es del mismo momento de la planeación. Desde ese mismo instante planifico cómo voy a poder conservar ese documento alineado con el tiempo de retención de la serie a la que corresponde ese tipo documental. Ahí viene un ejercicio fuerte de preservación. ¿Y cómo voy a asegurar la cadena de custodia para que cuando atraviese por todos estos subprocesos se garantice, ¿cierto? Se garantice, por ejemplo, en una transferencia, quién entregó qué, cuándo entregó qué, a través de qué lo entregó. Transferencias digitales, en donde, como vamos a ver ahora, lo que se transfiera son paquetes digitales, que se integren metadatos. Hoy en día ese es otro paradigma que tenemos que cambiar. Nosotros entregamos las transferencias de las cajas físicas mediante el FUIT, mediante el inventario. Pues eso, perdón, ahora van a ser metadatos. Otra cosa es que yo esos metadatos los pueda armar y presentarlos en un reporte que sea el FUIT, pero eso apenas va a ser un reporte, realmente son los metadatos de quién transfirió, cuánto transfirió, cuándo transfirió, quién autorizó, quién recibió la transferencia. Y todos esos metadatos hacen que la cadena de custodia sea segura y que entonces al tener esa cadena de custodia segura podamos decir tenemos documentos digitales fiables. Observábamos entonces que asimismo a través del ciclo de vida, desde los archivos de gestión que producen, se entreguen esas transferencias a los archivos, a las subsiguientes etapas del ciclo de vida de los documentos, que desde luego estarán organizados de acuerdo con la estructura de los cuadros de clasificación de nuestra entidad. Bien, entonces no simplemente es cambiar de estado, por ejemplo, que he escuchado muchas veces, no, es que en el sistema, en el Orfeo dice archivado, pero le cambió el estado, no lo movió, así como nosotros movemos los documentos analógicos, los físicos, los sacamos en casa y los llevamos a otro sitio seguro que es el archivo central. Eso también tienen que moverse los documentos de esas bases de datos de los aplicativos de gestión, moverse a los aplicativos del archivo central y los que corresponda a los archivos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente yo tenga varias máquinas, varios ambientes para recibir los diferentes momentos del ciclo de vida. La máquina que atiende los servicios de archivo de gestión, ¿cómo es la consulta en los archivos de gestión? Rápida, ¿cierto? Rápida. Pues debe ser una máquina que atienda servicios de forma muy rápida. Tal vez la capacidad de almacenamiento no sea tan grande, porque la capacidad de almacenamiento grande está en el archivo central que recoge de las dependencias todas las transferencias. Y aquí la consulta en los archivos centrales disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que la consulta puede ser un poco menos rápida. No estoy diciendo que el usuario tenga que esperar la consulta. Tal vez eso sea imperceptible para el usuario, pero a nivel de tecnología eso tiene un costo. Al igual ocurriría con los archivos históricos. Repositorios digitales mucho más seguros, ¿cierto? Con atributos de preservación digital que permitan recibir lo que viene de las máquinas del archivo central. Y esta máquina, la consulta de los archivos históricos, es menor, ¿cierto? Así que la máquina puede trabajar mucho menor, pero tiene que ser
una máquina muy segura. Podemos estar hablando de una configuración de arquitectura de 3 máquinas, de 3 ambientes. Bien, entonces en tema un poco de transformación digital sistémica para hacer innovación sostenida y no disrupción tecnológica como lo hacemos ahora, desarrollando aplicaciones a la medida muy rápido, implementando aplicaciones, olvidándonos de lo que pasa con los documentos, necesitamos fijarnos en el cumplimiento de las normas, de patrones, de requisitos, de profesionales con formación sólida en temas de preservación digital, en modelos de preservación digital, de tal forma que articulando esto podamos hacer una innovación sostenida que lo que propone, por ejemplo, en uno de estos modelos de preservación es el que es conocido ampliamente como el OAIS, ¿sí? Que es un modelo de referencia de alto nivel que es una norma ISO, la 14721, que plantea este modelo, y este modelo, como lo vamos a ir desarrollando acá, pues, perdón. Este modelo entonces plantea que los productores, esas máquinas que están en las dependencias produciendo documentos en talento humano, en jurídica, en contabilidad, en almacén, ¿cierto? Se extraigan unos paquetes que los llaman paquetes ZIP, paquetes de submisión, paquetes que se arman, se extraen de esas aplicaciones y entran en esta línea, en este rectángulo que representa un repositorio seguro, un repositorio de preservación digital, hacen la ingesta, ingresan. Aquí en esto hay una puerta que chequea los atributos, los metadatos, el formato de archivo, la conformidad a unos requisitos que se parametrizan e ingresan entonces documentos confiables. Aquí sería como la transferencia, ¿cierto? Como la transferencia, ese momento de ingesta. Y en esta caja fuerte quedan almacenados los paquetes IP, y los paquetes IP son los paquetes archivísticos de información, y son, digamos, nuestros originales de los documentos de archivo. Eso no los toca nadie. Cuando el usuario necesita consultarlos, se genera otro paquete que es el paquete de difusión, el DIP, paquete de difusión de información, que digamos es una copia de lo que está acá en el entorno digital. No se da acceso a los documentos, al paquete IP, porque ese, como sabemos, los documentos digitales pueden ser fácilmente cambiados. Entonces, lo que se le entrega al usuario, desde luego por interoperabilidad con los sistemas, es un paquete DIPI, que es una copia de consulta. Bien, teniendo seguros dentro de esta caja fuerte nuestros documentos digitales. Este es lo que plantea a grandes rasgos, desde luego, OAIS es mucho más complejo de lo que estoy diciendo allí, pero lo que plantea entonces es, miren, los paquetes ZIP en nuestros archivos de gestión, y cumplidos unos plazos de retención, las transferencias de esos paquetes, lo que se van a transferir entonces son paquetes por interoperabilidad, que se los entregue aquí a esa plataforma, los paquetes de archivo y los paquetes de difusión para el acceso a través de las diferentes fases del ciclo de vida de los documentos. Advirtiendo también, claro, que los documentos que por tiempo de retención y por disposición más bien de la tabla de retención o del instrumento correspondiente deban eliminarse, pues se eliminan. Así como se eliminan en el analógico, así también se hace eliminación de la parte de los soportes digitales. No podría pensar entonces en almacenar de por vida todo, ¿cierto? Rompería además los principios archivísticos, en donde lo que llega al archivo histórico es lo importante, no todo. ¿Bien? Aquí entonces tenemos esa representación de cómo los sistemas de negocio, yo puse algunos ejemplos, el SAP, el Orfeo, el de nómina, entregan los paquetes CP a los repositorios. Hay aplicaciones libres como el Archivemática, como el Roda, y hay otras de pago que vamos a ver ahorita, en donde se puede hacer esa implementación, y luego a través de otras aplicaciones informáticas como el Access to Memory, el Atom o el Archive Space, se puede hacer la consulta. Entonces miremos, como decíamos, que preservación digital no lo hace una sola aplicación, es un conjunto, esto es sistémico. Unos que producen, otros que almacenan de forma segura, que archivan
los documentos y otras aplicaciones que son para la consulta, que interoperan, y para el usuario que está acá es transparente, él lanza una consulta y estos se hablan y le entrega los resultados acá. El usuario no ve nada de esto, ¿no? Bien, entonces miren que son 3 ambientes, como lo plantea OAIS: el ambiente de gestión, el ambiente de preservación y el ambiente de acceso y difusión, con los diferentes paquetes de información que plantea el modelo OAIS. Este es el ejemplo entonces de aplicaciones de negocio, como decía, como SAP, como Orfeo, Outlook y todas las NNN que están en nuestras instituciones produciendo documentos y sirviendo a la gestión de ellas, repositorios archivísticos seguros como el Archivemática, el RODA y estos 2 que son de pago, el Preservica y el Libnova. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál me sirve? Pues necesito hacer una evaluación desde muchos aspectos, a ver cuál es el que le sirve a mi entidad. Cualquiera de estos podría servirme porque todos están basados en OAIS. Cualquiera de ellos podría servirme porque todos están basados en OAIS. Bien, entonces, pero depende. Entonces, por ejemplo, si este es software libre y en mi entidad por política dicen, no, aquí por política no se usa software libre. No, entonces ni Archivemática ni RODA. Vamos a Preservica o a Libnova o a alguno otro. O dicen, no, aquí por política solo se usa software libre, entonces ya descargo Preservica y Libnova. Bien, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, necesito hacer un entendimiento de cuál de estos es el que me sirve para mi entidad. Y para el acceso podemos usar el Access to Memory o el Archive Space, de tal forma que la interoperabilidad de todas estas aplicaciones permite entonces asegurar la cadena de custodia, por un lado. Por otro lado, producir documentos archivísticos con formalidades archivísticas. De nada me serviría, quiero decir, tener un repositorio seguro como estos si no tengo de qué llenarlo. Sí, yo podría implementar hoy un repositorio seguro en mi entidad, cojo Archivemática, que es libre, lo instalo, lo aplico en mi entidad, pero luego ¿de qué lo lleno? ¿De imágenes que digitalicé sin imágenes simples? ¿Lo lleno de eso? No, realmente tengo que asegurarme de producir, por eso desde la fase de planeación produzco documentos digitales, objetos digitales con valor probatorio, objetos digitales formales, que entonces sí tengo de qué llenar esto, porque si no lo llenaría de basura, sería como comprarme un apartamento en los Altos de Rosales, en Bogotá, y llenarlo con mis muebles viejos, o eso ¿para qué me sirve? ¿Sí? No debo llenarlo de basura. Entonces, lo primero es en la producción de los documentos, asegurarme que los produzco para guardar acá con formalidades, documentos archivísticos. Algunos mitos que quisiera plantear también, pues ya dijimos, escanear documentos no es per se preservación digital. Almacenar en la nube per se, solo porque la nube no es preservación digital, nadie me asegura. Yo no sé si Amazon está haciendo acciones de preservación digital y si después yo lo tenía guardado ya me dicen, no, es que se dañó el servidor. Podría pasar. Recordemos que la nube no está en la nube es un servidor en la tierra, en alguna parte de la tierra. Bien, almacenar documentos en servidores locales u otros medios como cintas de backup, como discos duros, eso no es preservación digital y mucho menos si se hace sin requisitos archivísticos. Backup, simplemente backup per se, porque está, simplemente bajé eso a una cinta de backup, eso no es preservación digital. Ya dijimos, preservación digital no es solo software, políticas, procedimientos, profesionales con capacidades, normas, requisitos, no es solo software es una parte, y no solo un software hace preservación digital. Entonces salimos al mercado a decir, ¿y si un software hace preservación digital? Y los de Orfeo me dicen, sí, pues no, porque es un entorno de preservación digital, es un entorno, no es solo una aplicación. Bien, vamos culminando con esta entonces reflexión frente a los nuevos retos. Seguramente hay muchos más. Yo quisiera resaltar estos que pues son bastantes, que nos abren entonces esa oportunidad de nuestro desarrollo profesional y desde luego de competencia en el mercado, ¿cierto? Mercados que se abren. Hay quienes dicen, no, es que con la tecnología los archivistas se acabaron. Por el contrario, la archivística es cuando más se necesita. Miremos todo esto que hemos hablado en estos minutos. Ahí en toda parte está el archivista, claro, trabajando en grupos interdisciplinarios, pero la archivística
con todo el respeto a quienes opinan que se acaba porque entró la tecnología, por el contrario, más necesitamos archivistas, más la sociedad necesita archivistas. ¿Para qué? Mire, esos nuevos retos necesitamos comprender y estar en capacidad de desarrollar políticas y planes de preservación digital alineados de cara a la que es transformación digital. Necesitamos entonces desarrollar esas competencias de entender qué es transformación digital, meternos en los proyectos de transformación digital. Necesitamos incorporar estos temas de presentación digital y aprovecho que estamos con la academia para que en los currículums del pregrado y de posgrado se incluya preservación digital. Tal vez hoy en algunos se toca de alguna manera, pero ¿cuántas horas? Yo creo que esto no es cuestión ni siquiera de un semestre, sino de varios semestres y desde luego de profesores que tengan estas competencias, ¿cierto? Estas competencias para poder impartir estos currículos, pero se necesita con urgencia que en los currículos de pregrado y posgrado se den la materia de preservación digital. Necesitamos conocer de repositorios digitales confiables, cuál es el Atom, cuál es el Preservica, cuál es el RODA, para qué sirve, qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene el otro, cuáles aplicaciones también para acceso y difusión. Por supuesto que esto ya lo hemos venido trabajando, pero ahora lo necesitamos intensificar, que es el trabajo en equipos interdisciplinarios. Decía, tenemos que hablar en lenguajes con los informáticos, tenemos que poder hablar también en lenguajes de plata para poderle decir al directivo, venga, es que usted sí va a invertir tanta cantidad de plata, pero le va a prevenir a futuro este desastre que puede costar tanto más. Debemos conocer de estándares aplicados a la preservación digital, ¿cierto? De los modelos de preservación digital, de descripción de documentos a través de metadatos estructurados. Los metadatos son fundamentales en el entorno digital, son la única forma de reconocer, de identificar los documentos digitales. Necesitamos conocer los diferentes modelos de preservación digital. OAIS es uno, es el más conocido, quizá el más usado de este lado del mundo. Es uno, hay más modelos de preservación digital. No solo está OAIS, necesitamos ese trabajo colaborativo en redes de preservación. Esto es generación de conocimiento, el intercambio, el unirnos en redes, y sea un llamado hoy día del archivista, para que los archivistas seamos más unidos y sin miedo y sin temor podamos compartir nuestras diferentes experiencias y conocimientos de cara a construir de forma conjunta. Necesitamos conocer esos modelos de requisitos de auditoría y certificación de repositorios digitales y de documentos digitales, estudiar un poco sobre lo que es la ética del contexto de los documentos en el entorno de preservación digital. Por supuesto, cuestiones jurídicas que tienen que ver también con la preservación digital, conocer de esas cuestiones jurídicas. Necesitamos estudiar, implementar, diseñar proyectos para archivar las páginas web, para archivar el correo electrónico, para hacer archivamiento de datos, para archivar las redes sociales y desde luego los demás documentos en todos sus N formatos de texto, de audio, de video. Bien, esos son los retos que plantea, por lo menos, seguramente, como digo, hay muchos más y de frente, de cara a todos estos, desde luego, como lo he planteado, es necesario cambiar los paradigmas, romper los paradigmas que hoy tenemos, que es que la hoja de control como la vemos hoy, eso no es, que es que el inventario como lo vemos hoy, el FUID, eso no es en el entorno digital. Por supuesto que la esencia, la naturaleza de esos dos instrumentos debe conservarse, ¿cierto? Ser instrumentos de control, ser instrumentos de consulta, pero ahora en un entorno digital. Bien, que la foliación, pues ya no voy a ver el número en la parte superior derecha. Bien, esos paradigmas hay que cambiarlos y comenzar a estudiar frente a la preservación digital. Estos son nuestros nuevos retos. Miren, hablando en temas de redes, quería socializarles pues que hay unos referentes cercanos en Brasil. Brasil es el país que de este lado del mundo más avanzado y que realmente ha implementado proyectos de preservación digital. La red brasilera de servicios de preservación digital, que es una red que pertenece al gobierno brasilero, al Instituto Brasilero de Información en Ciencia y Tecnología, pues bastante material. Aquí dejo la web para acceder, para conocer sus experiencias, para conocer el modelo. Ellos plantean un modelo que le hicieron algunos ajustes a OAIS, lo llaman el modelo IPATIA de preservación digital, y ese lo ha implementado el gobierno brasilero y está en temas de referentes en grupos de investigación
así como Karina en el mundo, la DPC, la Coalición de Preservación Digital, que también tiene bastante material en donde incluso gratis podemos acceder a capacitarnos. Así que el reto que tenemos los archivistas, frente a lo que nos plantea Humberto Innarelli, es, venga, podemos seguir discutiendo, pero hay que empezar, y esa discusión tiene que ir de cara a que esos documentos que se están perdiendo dejen de perderse en ese entorno digital. Necesitamos los archivistas, tenemos la responsabilidad social de prepararnos en preservación digital para poder cumplir nuestro objeto social, y es que esos documentos sean fuente fiable para el desarrollo de la gestión de la información, de la gestión del conocimiento, de la memoria, del patrimonio de nuestro país. Por ahora eso es todo. Les agradezco mucho y pues si hay alguna pregunta, intervención, aclaración, los escucho. Muchas gracias, profe. Antes de ir con la sesión de preguntas y varias reflexiones que se han suscitado esta noche, me permito compartirles el video que al inicio de la conferencia les había anunciado. Es súper cortico, pero sé que les va a gustar mucho. De felicitación muy especial. Cordial saludo, apreciados estudiantes. Desde el programa Ciencia de la Información, directivas y docentes extienden un sentimiento de gratitud y de felicitación en el Día del Archivista. Gracias por dejar en alto en nombre de la Universidad del Quindío en todas las instituciones del sector público y privado. Sigan así, adelante con su formación académica y con su profesionalización. Hola, hola, apreciados estudiantes del programa de Ciencia de la Información, que sé que se encuentran alrededor de todo el país. Hoy, 9 de octubre, es un día muy especial, es el Día del Archivista. Por eso envío este saludo para ustedes y para los docentes del área, porque sin su labor no podríamos conservar la historia a través de los archivos. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los que somos egresados del programa de archivística y también un saludo fraternal a todas las personas que actualmente se encuentran desarrollando este proceso. Animarlos a que no se rindan y ya van a ver que los resultados son los mejores. Bueno, profe, pues eso era lo que queríamos compartir esta noche con la audiencia, con los estudiantes, con los docentes, con usted mismo. Muchas gracias a todos los que se dedican en este ámbito de la archivística. Bueno, por acá hay muchísimas manitos alzadas, entonces, y hay muchas preguntas que se han suscitado. ¿Qué tal si vamos con algunas de las preguntas que inicialmente nos hicieron y posteriormente vamos con las manitos porque yo sé que todos queremos hablar, todos quieren hablar y así vamos a procurar por lo menos lo que más podamos. ¿Qué tal le parece, profe? Yo agradezco el saludo, muchísimas gracias por ese mensaje y salud para todos los colegas. Nos faltó la copita, haberlo dicho. Esto es sin alcohol, ¿no? Bueno, sí, no, también nosotros sin alcohol, pero no la listamos. Bueno, profe, dice que son algunos comentarios, mira, algunos son comentarios, otros son preguntas, que todavía falta mucho compromiso tanto de la empresa, tanto en el documento análogo como en el digital. Concuerdo, de mi parte concuerdo. Creo que nos hemos quedado un poco aún discutiendo temas sobre tablas de retención, sobre PGDs, sobre inventarios, sobre hojas de control, sobre filiación en documentos analógicos, incluso sobre cajas y carpetas. Y tal vez nos quedamos ahí dando vueltas cuando no nos damos cuenta que el mundo giró hace tiempo. Entonces estamos dedicando esfuerzos, a veces no tan fructíferos, en
hasta los documentos analógicos y no le hemos puesto ni siquiera cuidado a los digitales. Los archivistas, acúsenos, hoy también día de nuestra profesión, que a veces nos hemos hecho los locos con este tema. Entonces, como es como complicado y como que hay que estudiar y pedalearle, no, nos hacemos los locos y lo dejamos por allá, pero no, aquí viene el compromiso y el compromiso es, nosotros somos los responsables del tema, tenemos que abanderar el tema, ¿sí? Pero Claro para que sí. poderlo asumir con la capacidad que requiere, hay que prepararnos, hay que formarnos de forma sólida. Por eso el llamado a que en los programas de pregrado y de posgrado se incorporen el tema de preservación digital de una forma sólida. Bueno, profe, nos hablan, también comentaban sobre ciberseguridad y la relación pues con el tema de la preservación digital. Claro, por supuesto. Recientemente escuchamos, ¿no? Entidades de gobierno fueron hackeadas, entidades de salud fueron hackeadas en nuestro país. Esto no pasó en otro continente, pasó aquí en nuestro país y no pasó hace años, pasó hace 15 o 20 días. Creo que todos nos enteramos, ¿cierto? Sí, nosotros tuviéramos esos documentos, ¿cierto? En una plataforma segura de preservación digital, tal vez asegurada con los instrumentos, con los, ¿cómo llamo? Con las aplicaciones informáticas de seguridad, ¿cierto? Que puedan crear, por ejemplo, blindar, crear una zona militarizada, ¿cierto? Voy a imaginarme esto, en una máquina yo instalo el Atom, pero además de eso creo una zona militarizada con software, ¿cierto? Con cortafuegos muy poderosos que no permitan entrar tan fácil. Tal vez no quiero decir que no pueda entrar, pero se le dificulta más a esos ataques que cada vez van a ser más, ¿cierto? Porque pues los hackers se preparan para eso, ¿sí? Los hackers se preparan y estudian todos los días qué hacerlo. Entonces, un ambiente de preservación digital asegura o permite tener mucha más tranquilidad frente a estos ataques y frente a estos temas de seguridad informática. Profesor, frente a la normativa colombiana, frente al tema de preservación digital, que ha sido una de las constantes acá a través del chat. En Colombia, considero que hay una normatividad expedita. Desde mi punto de vista, la plataforma jurídica y la plataforma legal existe. Tal vez no hemos llevado a implementarlas, ¿cierto? No hemos llegado a implementarlas, pero existe esa norma, esa plataforma jurídica existe, ¿sí? A través de la ley 527, por ejemplo, a través de las leyes, de las normas de firmas digitales y demás, existe. Tal vez no lo hemos articulado para llevarlo a proyectos reales, ¿sí? Quizá debemos desarrollar un poco más, aunque ya está puesto en las normas colombianas, las transferencias digitales. Ahora, que las estemos haciendo, que no las estemos haciendo, ese es otro tema, ¿no? Porque el Archivo Nacional Digital, creo que quedó ahí en proyecto, pero ese Archivo Nacional Digital, imaginémoslo como el gran archivemática de Colombia, en donde la archivemática de la Universidad del Quindío, por ejemplo, por decir algo, le entregue por transferencia. Bueno, me van a decir, no, es que la Universidad de Quindío no tiene que hacer transferencias. El Ministerio de Salud le entregue por transferencia al archivo, a la archivemática, y sea allá la plataforma segura del Archivo Nacional Digital. Entonces, tal vez eso no lo hemos hecho. Está escrito un poco y hemos escrito bastante, pero creo que en Colombia todavía no lo hemos hecho y lo que pretendemos justamente es hacerlo. Por eso estamos vinculados con la red cariniana de preservación digital, con la red brasilera, buscando traer esas experiencias, nosotros como investigadores que ya somos de ella, traer esas experiencias, traer esa expertise técnica a Colombia para tratar de empezar a caminar en un tema que, como Humberto Undareni lo plantea, esto no da espera, se están perdiendo y se van a seguir perdiendo. Claro que sí, profe. Muchas gracias por esos aportes. Y yo aprovecho para recordarles que quienes no hayan llenado la asistencia esta noche, la diligencia en este momento, porque es súper importante para poder compartirles las memorias de la conferencia del profesor Miguel y también el video que estaremos subiendo al sitio de YouTube de nuestro programa. Bueno, profe, acá hay mucha gente está alzando la mano. Entonces vamos a tratar de irle dando paso, que todo sea muy concreto,
que si algo ya se ha resuelto, pues entonces no volverlo a preguntar. Listo, yo no sé si este es el profesor José Luis Carreño, que hay una manito alzada por acá. Sí, señora. Gracias, profesora Marta Lucía. Pues le quiero dar las gracias al profesor Miguel por esa conferencia tan interesante. Yo les comento que en mis clases el profesor Miguel me ha acompañado varias veces con este tipo de actividades, las cuales resultan bastante interesantes para los estudiantes. Pues tengo como una pregunta que la relaciono con la conferencia anterior sobre inteligencia artificial enfocada a la archivística. Y es que vemos que se habla de experiencias y casos de éxito, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. En este caso, el profesor Miguel hizo referencia a Brasil. Pero mi pregunta concreta es si en Colombia hay casos de éxito relacionados con la preservación digital que eventualmente puedan ser conocidos por la academia. Muchas gracias, profe Miguel. Bueno, un honor compartir con el profesor José Luis, quien por intermedio de él pues me ha invitado a la Universidad del Quindío. Un abrazo en el día de colega, además de mentor, maestro y amigo. Muchas gracias, profesor Carreño, por la pregunta también. Realmente en Colombia, como lo estamos planteando, esa preservación digital sistémica, desconozco, no tengo la oportunidad de conocer casos concretos. Entiendo por el lado de super sociedades, implementaron el año pasado, antepasado, una archivemática, ¿cierto? Una archivemática, pero entonces el tema de la preservación digital completa, sistémica, haría falta vincular, por ejemplo, los demás aplicaciones informáticas que producen documentos en las dependencias. Implementaron, y por supuesto que es muy loable y muy resaltable que lo hayan hecho, implementar el archivemática, entiendo en principio para almacenar algunos documentos que extraían de su gestor documental, de su SGDA, que produce documentos con algún tipo de valor archivístico, y poderlos llevar a la plataforma. Al final también entiendo que el Atom, el de consulta, el de difusión, tampoco todavía estaba integrado, pero es un primer buen ejercicio. Entiendo que el Centro de Memoria Nacional también ha hecho un ejercicio de implementación de Atom en ese mismo sentido, de ponerlo como el repositorio, quedando todavía por desarrollar esa integración con las demás aplicaciones. Esos dos ejercicios cercanos pudiéramos tener, pero con seguridad el tema de Brasil y pues el enlace que les dejo con la red cariniana nos puede permitir mucho más. Y tal vez se me olvidaba referenciar el Archivo Nacional de Chile, que también implementó, digamos, una plataforma de preservación digital sistémica, en donde ellos reciben transferencias digitales desde las entidades y reciben transferencias secundarias. Entonces, ese sería otro caso. En Colombia estamos escasos, estamos en mora, y aquí estamos nosotros los profesionales para aprovechar este giro del mercado y de la vida, también en provecho nuestro, ¿por qué no? Claro que sí, profe. Por acá Jimena tiene la manito alzada, si quiere compartirnos su inquietud. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe Miguel, yo tengo una inquietud respecto al tema de la interoperabilidad. Resulta que yo trabajo en una entidad pública y pues hasta hace poco me pusieron pues como archivista a apoyarles en el tema de todo lo que tiene que ver con el diligenciamiento del FURAC y pues todo lo que viene sobre gobierno digital. Resulta que haciendo toda esta actividad, pues hay como un mega manual o una mega política de gobierno digital y transformación digital, y hay ciertas calificaciones en cumplimiento de norma en esta herramienta que se llama FURAC. Leyendo documentos para dar respuesta a esta herramienta, nos encontramos con que Mintic está trabajando con un software específico que se llama XROAD para hacerlo interoperable, pero lo está trabajando directamente con el SENA. O sea, ¿cómo puede hacer uno o trabajar interoperabilidad cuando aún el gobierno nacional
no ha terminado de implementar la herramienta que están proponiendo. Jimena, excelente reflexión. Creo que hay varios puntos para abordarla. Una, efectivamente, ex-ROAD, pues es traído de Singapur, si no estoy mal, en donde el gobierno allá es completamente digital. Dicen que lo único que no se hace es el acta de matrimonio, que se hace física, de resto todo lo hacen de forma digital. Ha hecho el gobierno un esfuerzo en tratar de usar XROAD para hacer interoperabilidad y que todas las entidades de gobierno se hablen, ¿sí?, como debería de ser. Hay detrás de esto otro tema y es entender que interoperabilidad no es solo tecnología. Tecnología es una parte, pero hay otra que nos compete directamente a nosotros y es la interoperabilidad semántica. Quiero decir, por ejemplo, nosotros podemos tener interoperabilidad tecnológica. Seguramente todos los que estamos aquí reunidos usamos WhatsApp, ¿cierto? Tenemos una herramienta tecnológica donde podemos cambiar. Si yo envío el siguiente símbolo, 2 puntos y un asterisco cerrado, seguramente ustedes van a recibirlo y muchos dirán, ay, eso es una carita feliz, ¿cierto? Sí, sería así. Porque interoperamos, lo voy a poner en el chat, ¿sí? La carita feliz, ¿cierto? Si yo envío esto, ahí lo puse en el chat, ¿cierto? Y ustedes lo reciben por WhatsApp, quienes entiendan ese emoji, dirán, carita feliz. Los otros dirán, esos 2 puntos y un asterisco, ¿no sabe qué querría decir? Entonces, mire, tenemos interoperabilidad tecnológica porque ambos tenemos WhatsApp, se hablan, pero si lo que yo envío es algo como esto, No, profe, si no, o yo no. No se escucha, profesor, no se oye. perdón, que envíe esos símbolos allá, ahí no hay interoperabilidad semántica. Interoperabilidad semántica, entonces, de nada sirve que haya interoperabilidad tecnológica si no hay interoperabilidad semántica, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos esa interoperabilidad semántica? Pues somos nosotros quienes a través de las estructuras de los esquemas de metadatos y con el uso de elementos de descripción normalizada de archivos, ISAT-G, ¿cierto?, podamos normalizar y tener interoperabilidad semántica. Voy a poner un ejemplo. Si el software de esta entidad y el de esta van a intercambiar, van a hacer interoperabilidad, en este hay un campo que se llama fecha y el formato es 4 dígitos, punto, 2 dígitos, 4 dígitos que significan el año, punto, 2 dígitos que significan el mes y punto, 2 dígitos que significan el día. Esa es la estructura. Y en este dice el mes primero, en letras, octubre 9 de 2023. Si este le envía en esta estructura a este, no se van a entender porque en este está configurado de una forma diferente. No hay interoperabilidad semántica. Pueda que los dos sistemas se hablen, interoperen a nivel tecnológico, pero no hay interoperabilidad semántica. ¿De acuerdo? Entonces, desde luego que lo primero que necesitamos es que el gobierno exista a nivel de gobierno algo que es el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que en Colombia se han hecho ejercicios, pero no hay uno oficial. Y a través de ese Esquema Nacional de Interoperabilidad es que yo puedo desarrollar en mi entidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me pego a ese Esquema Nacional de Interoperabilidad? Y si es que el Esquema Nacional de Interoperabilidad además define que la plataforma informática que va a usar es XPROAD, pues maravilloso, ¿cierto? Pero sí necesitamos ese ejercicio. Por ahora, entender con claridad que interoperabilidad no es solo tecnología y que hay una parte que nos compete mucho y es interoperabilidad semántica. Profe, es como si estuviéramos hablando el mismo idioma o en el mismo lenguaje. Dígame si Deberíamos, es raro o errado o no. algo así, debería hablar el mismo lenguaje para poder comunicar. Y si no, pues pueda que tecnológicamente está como los dos tenemos WhatsApp, pero miren que si yo le envío en chino, pues no me entiende, ¿cierto? No me entiende, no hay interoperabilidad tecnológica, no hay interoperabilidad
semántica. Listo, profe. Que es del todo de los profesionales de ciencias de la información. Interoperabilidad semántica, eso es nuestro. Nosotros le decimos al ingeniero, necesito que parametrice esto así. Muy, muy importante lo que usted nos comparte, profe. Por acá Daniel Montaña nos dice, yo tengo una duda, ¿cómo hacemos para extraer los metadatos y almacenar correctamente los documentos escaneados y que fueron destruidos en sus soportes físicos en una empresa privada? Caramba, es un tema bastante grande. ¿Cómo hacemos? Primero, necesitamos que esos documentos escaneados se hayan incorporado los metadatos. Los metadatos pueden estar embebidos, que es estar dentro del mismo documento, como cuando nosotros vamos al explorador y con el botón derecho del mouse le decimos ver propiedades y él nos saca unos atributos que son los metadatos. Esos están embebidos. También hay metadatos externos, que son como lo vimos en la factura electrónica. Está esa representación en PDF y el otro archivo son los metadatos. El otro archivo son los metadatos. Entonces, primero para poderlos extraer, existen herramientas de extracción de metadatos, ¿cierto? Existen herramientas gratuitas y pagas de extracción de metadatos. Pero primero necesito que los tenga, que los haya capturado. Por ejemplo, si yo digitalicé un documento y al momento de la captura de la imagen también capturó un metadato, por ejemplo, la IP de la máquina, el ID de la máquina, la fecha, la hora en que se escaneó y se incorporó al documento, pues lo podré extraer. Si no, corro la herramienta de extracción de metadatos y no me va a extraer nada porque no lo tiene. Vale la pregunta además para que en el tema de los documentos digitales y de los metadatos hay metadatos que si no se capturan en el mismo momento ya nunca se pueden capturar, como ese, por ejemplo, como si yo tomo una fotografía y en el metadato le incluyo la ubicación, en ese momento la capturó, luego ya no se la puedo incluir, ¿cierto? Puedo tomar otra foto, pero ya no es la misma porque ya cambió el segundo. Si me hago entender, entonces, ¿cómo hago para extraerlos de los metadatos? Primero que hayan sido capturados. Si no fueron capturados, no es posible. Segundo, existen herramientas que se llaman herramientas de extracción de metadatos, en donde yo subo el archivo y él extrae los metadatos que contengan, los que no contengan ni modos, y ya no se pueden incorporar. Muy bien, profe. Pues yo le cuento que vamos cerrando esta noche. Agradecemos su presencia, también la colaboración del profe José Luis Carreño, que hizo el puente para que pudiéramos estar reunidos esta noche. Les comparto que el profe Miguel es egresado del programa de Ciencia de la Información. Él es egresado del año 2007. Y pues como nos decía en un principio, está muy feliz de estar acá y nosotros obviamente de tenerlo en su casa, en la Universidad del Quindío. Un abrazo, profesora Marta, también a la dirección del programa, a todos los asistentes. Un gusto, de verdad, para mí un honor tener esta oportunidad. Ojalá sean muchas en las que nos encontremos para hablar de preservación digital. Muy bien, profesor, muchas gracias a usted, a la dirección del programa, a los docentes que nos acompañaron, a los estudiantes que estuvieron muy, muy juiciosos esta noche atendiendo este tema y son muchos los retos que quedan en el área de la archivística y principalmente en preservación digital, así que hay que trabajar mucho, estudiar mucho, capacitarse y aprender a hacer interoperabilidad con todas estas herramientas y que permiten que su labor siga siendo tan importante y tan fundamental como lo ha sido a través de la historia. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, profesora Marta Lucía. Gracias a los docentes, a los estudiantes, a los graduados que nos acompañaron hoy. Seguimos con estos nuevos retos que nos están formando como unos profesionales en la ciencia de la información, en la archivística, en todos estos retos que tenemos que asumir como profesionales uniquindianos y de nuestro programa para seguir adelante con nuestra formación. Hoy es un día especial para todos, hoy es un día especial para ustedes, por eso quisimos también hoy tener una excelente conferencia, un excelente conferencista. Gracias, profesor Miguel, por esta deferencia y por compartir con nosotros tantos conocimientos. Dios les bendiga a todos. Gracias, profesora Alba. Muchas gracias por recibirme en su casa.